Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a tratar de hacer una revisión general y con algunos aspectos muy puntuales de cara a la agenda económica, a estos últimos anuncios que ha hecho el gobierno sobre el tema del alza de los precios, cómo controlarlos, algunas medidas que ha anunciado, qué impacto tendrán, se pueden considerar en realidad medidas serias, no han sido discutidas con los sectores, por lo menos con el sector productor, no han sido discutidas. Hablamos de aranceles, hablamos, bueno, hay una serie de nuevas, digamos, incorporaciones que se han hecho a esta agenda del alza de los precios y que hasta hoy no han logrado impactar. Sabemos que hubo una cadena nacional alrededor de hace casi como unos 15 días. Se dijo que al día siguiente de la cadena los precios de los productos ya iban a haber reducido y la gente podía llegar a los mercados a corroborarlo y a comprar con precios más baratos. No sucedió, no pasó nada. Y ahora hay un nuevo anuncio y vamos a ver si esto en realidad tiene sentido o es más humo, como se ha venido vendiendo desde el gobierno en materia de la agenda económica. Quiero darle la bienvenida entonces a César Villalona, economista, con quien ahora vamos a conversar para tratar de entender de qué se tratan estas últimas medidas que hemos visto ya el anuncio por parte del gobierno central. César, bienvenido y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Franklin, a ti por invitarme. Un saludo a la audiencia siempre. Bueno, César, de entrada dice Nayib Bukele que él lleva 45 días y que es imposible resolver un tema tan profundo y tan complejo en 45 días. Eso fue parte de los comentarios y del preámbulo que hizo. Eh, Estamos hablando de que en realidad 45 días, o qué pasa con los 5 años anteriores en materia económica aquí en el país. Bueno, bien raro que hable de 45 días. Él acusó a los gobiernos anteriores de haber deteriorado al agro, de haber sido los causantes, primero la guerra, luego los 30 años, los 20 de Arena y los 10 del FMLN, de ser los responsables del deterioro del sector agropecuario. Y dice que él solo tiene 45 días. En del frente se levantó la producción agropecuaria, mejoró la producción de maíz, frijol, hubo recuperación en la ganadería, todos esos datos están. Y Bukele, en los 5 años que gobernó, porque ahora está, cuando él habla de 45 días, este es su segundo mandato que de facto, pero en los 5 años, él quitó 5 programas de apoyo a la agricultura familiar, acuicultura familiar en municipios de pobreza extrema, desarrollo rural, amanecer rural y desarrollo agropecuario. Cerró el programa Vida de reforestación del CENTA, de la CELCOM, perdón, que tiene un impacto positivo en el área rural y en general, porque era de siembra. También el vaso de leche casi lo ha eliminado y entonces ha afectado a los ganaderos que lo vendían. Y también los paquetes agrícolas que valían $120, hoy le están dando a la gente una tarjeta, a los agricultores, de $75 para que compren lo que antes valía 120. Y además, lo que se compraba con 120 ya no se puede comprar con 120 porque todo está caro, pero para colmo son 75. Con esas medidas, entre muchas otras, yo te quiero compartir algunos datos del Uh-huh. legado de Bukele en materia agrícola. A ver. Vamos a dar algunos datos que lo tenemos aquí. Nosotros tenemos el Anuario de Estadística Agropecuaria del año 2019-20, el ciclo agrícola, publicado en el gobierno de Bukele. Estamos hablando del ciclo 19-20. Y tenemos el del 22-23, que es el último que acaba de ser publicado, tiene menos de un mes, también en el gobierno de Bukele. Bien, ¿qué nos dice esa comparación? Si comparamos esos dos periodos, voy a comenzar por los granos básicos. La producción de arroz entre 2019-20 y 2022-23 cayó la producción de 17.3 millones de quintales a 17.1. Eso es una caída, perdón, la de maíz es una caída de 1%. La de arroz cayó de
7.000 quintales a 319.000 quintales. Los granos Ujú. básicos se han desplomado. Paso a la fruta. Nos dan un dato de la producción, no nos dicen tal fruta y tal otra, sino el anuario te da frutas en general. Toda la producción en quintales en el año 19-20 fue de 7.4 millones de quintales. Y en el año 2022-23, que es el último, 4.8 millones. La caída es de 35% en las hortalizas. En el Ujú. caso de las frutas, la caída es, la caída es, no, con perdón, el dato que acabo de dar es de las frutas, de 7.4 a 4.8, 35%. En el caso de la hortaliza, la caída es de 7.2 millones de quintales de todas las hortalizas a 6.2, 14%. Si paso a la caña cayó hasta la caña, que es un cultivo donde están metidos grandes empresarios. Hay Sí. una caída de 4%, de 7.7 casi millones de toneladas a 7.3. Y la melaza, que está en barriles, de 523 millones de barriles, de 123.000, perdón, casi 124.000 barriles de 100 galones a 469, caída de 10%. Pasemos ahora a la actividad pecuaria o productos que tienen que ver con la actividad pecuaria. No es exactamente pecuaria. La producción de concentrados para pollo de engorde de 9.6 millones de quintales a 6.8, menos 29%. Para ganado bovino de 2.6 a 2.5, 593, menos 1%. Para ganado porcino de 853.000 quintales a 728.000, 15%. Pasemos a ver ahora el crédito. Esto es dramático, porque esta caída de la producción tiene que ver con esta variable que voy a dar ahora. El Ujú. crédito para la actividad agropecuaria general, el sector agropecuario, fue de 60.3 millones 19-20. Ahora el dato de 22-23 fue de 12.7 millones. Es una caída de 79%. Voy a repetir la cifra. De 60 millones, 60.3, dejémoslo en 60, a Ujú. 12.7, casi 13, 79%. Ahora desglosémoslo. Habían 33 millones para alimentos básicos. Ahora fueron 4 millones en este último año, caída de 88%. Para fomento agroindustrial, 8.6 millones en el 19-20. Y en dólares, ni un centavo de crédito. Para recursos naturales de 241.000 dólares, $0. Caída de 241 a 0. Para maquinaria agrícola, 281.000 dólares. Y el año pasado, $0. Para el desarrollo pecuario, de 16.3 millones a 780.000 dólares, una caída de menos 95%. Eh, para maquinaria pecuaria, de 401.000 dólares a cero dólares. Es Ujú. impresionante. Hay más estadísticas. El empleo en el campo. El empleo en el campo. Trabajaban según la encuesta de hogares del 2019, publicada en el 20, en el gobierno de Bukele, el empleo, la población empleada en el sector agropecuario era 473.847 personas, 74.000. El año pasado, en la encuesta del año pasado, publicada recientemente, son 413.000. Es decir, hay 60.000 empleos menos. Estamos Ujú. hablando de una gran caída. Pero ¿qué ha sucedido? Ha Y el tema sucedido, de tierra, bueno, el costo de César, la... en el tema de tierra, tierra producida, digamos, tierra, eh, cantidad, volúmenes de tierra, no tenés el dato. sí, lo tengo por cultivo. Maíz, la cantidad cultivada, 378.000, cayó a 376. La Ujú. siembra de frijol, de 140.000 manzanas a 128. La siembra de sorgo, de 91.000 a 86.000. La siembra de arroz, de 4 millones, de 4.937 manzanas a 3.011. Es una caída. La puedo dar en Ujú. manzana y en producción. Yo la di en producción primero. En Sí. hortaliza, ahí se mantiene 18.000 manzanas, pero cayó la producción. Hay una caída de rendimiento.
Y en el caso de la fruta, de 23.517 manzanas a 20.874. En el caso de la caña, de 113.670 manzanas a 111.181. Ujú. Bien, ahí están los rubros principales. Hortaliza, granos básicos es el 25% de la producción agropecuaria. Luego, un rubro que tiene mucho peso es la caña y el café, que también han Sí, caído. El café, sobre todo las exportaciones y la producción. Y otra actividad importante, la pecuaria. Tengo sí. algunos datos de la actividad pecuaria. También por aquí, la producción de carne de gallina. En la producción de carne de gallina hay una caída eran 12.8 eh, millones de libras y cayó a 12.3. Hay una caída, cuando lo que debe es Sí. aumentar. En el caso de la producción de huevo, cayó fíjate la cantidad de huevo, 1.245 millones de unidades. Era lo que se producía. Ahora es 1.228.000 unidades. Hay una reducción. Bien, y en general la producción ganadera también ha disminuido, sobre todo quebraron 18.000 ganaderos, es la información pública, y porque se ha encarecido demasiado el alimento de animales, que es Ujú. el mayor costo en la ganadería, como un 60%. Ahora bien, nosotros en estos 5 años no vimos escasez, vimos encarecimiento. Los productos aparecen. Ahora que tuvo esta lluvia, hubo cierta escasez porque hay mucha dependencia de importaciones de Guatemala, Honduras. Hubo algunos Ujú. problemas. También cuando hubo unos problemas en Guatemala, en los problemas políticos, cuando estaban las elecciones en Guatemala. Pero en el país aparece la producción cara. ¿Qué es lo que sucede? Que se cae la producción, pero aumentan las importaciones. Eso te iba a preguntar. En el año, ajá, entonces te voy a dar algunos datos, siempre comparando el mismo periodo. Ajá. Frijol negro, 3.2 millones de quintales de importación. Y después, 4.4 millones, treinta y siete por Ujú. ciento de aumento. Frijol rojo, de 20.6 millones a 25.7, 24% de aumento. El sorgo, este es un dato que hasta pena me da decirlo, no sé si es creíble. Se importaba por 39.651 kilogramos y se importó ahora por 1.069.000 kilogramos. El aumento es de 2.598%. Es decir, que las importaciones aumentaron 27, se multiplicaron por 27 de Sí. sorgo. La de hortaliza aumentaron 14%, para no seguir dando datos tan detallados. La de Ujú. fruta, 7%. Eh, la de carne bovino, 18% en cantidad, y en dinero, 47%. La de fruta en dinero, 28% y en cantidad, 7%. La de ganado porcino, en cantidad, 57% y en dinero, porque se trae de 29 millones que se destinaron, ahora 57 millones para importar, 96% de aumento. Lácteos y derivados, en cantidad ha aumentado la importación 21% y en dinero 44%, de 251 millones a 362. La importación es avícola, 76% de aumento en cantidad y 60% en dinero. Y las Ujú. agroindustriales, un aumento de 10.700%, o sea, se multiplicaron por 11.7. Esto es impresionante, mira. Te voy a dar el dato solo de las agroindustriales. En el año, eh, siempre tomando la referencia 2021, 19, y aquí el año pasado, salieron del país 11 millones de dólares para importación de esos productos. Y el año pasado 86 millones. Este país envió al exterior, los importadores, 386 millones de dólares para traer productos agroindustriales. Son salsa de tomate, atún, jalea de piña, todo lo que es agroindustria. Hubo importaciones de esos productos valoradas en 11 millones de dólares en el año 2019.
11 millones de dólares el año que llegó Bukele. Y el año pasado fueron 386 millones de dólares. Estamos hablando de un aumento de 3.409%. Se fueron del país 386 millones de dólares para traer esos productos, cuando se iban 11. Es decir, se fueron 375 millones más. Ese dinero, ¿por qué se va del país para traer productos? En materia de importación, César, si estos números que estamos hablando han crecido en ese volumen en estos últimos 4 o 5 años, no podemos decir entonces de que Bukele acaba de empezar hace 45 días. O sea, todas estas decisiones las ha tomado el gobierno de Nayib Bukele. ¿Es así o no? Claro, así es. El primer gobierno de Nayib Bukele. Él ahora está en su segundo gobierno, un gobierno ilegal, pero ese está comenzando. Pero todo esto que yo di fueron estadísticas de 2019, 20, 21, 2023. Incluso hay estadísticas ya de este año. Sigue cayendo las exportaciones, por ejemplo, de café y de caña. Hay datos de este año. Incluso hay proyección para este año. Por ejemplo, yo tengo aquí los datos de cuál es la proyección que hay, que han hecho los gremios agropecuarios, los gremios campesinos sobre las cosechas. Fíjate que la producción de maíz este año va a caer 31%. Este es el dato que ha dado alguna serie de organizaciones, de 18,8 millones de quintales a 12,9. Y la de frijol de 2,4 a 1,8, 22%. Y la de maicillo de 2,9 a 2,1, 28%. El maicillo es de alimento para ave de corral y concentrado para ganado, que se mezcla con maíz amarillo. Ok, entonces es el gobierno de Bukele. Él no puede decir que en 45 días no se resuelve un problema. No, él tuvo 5 años para resolverlo y lo agravó, porque todos los datos que yo di es de caída. Si yo agarrara la producción del año 2009, cuando llegó el primer gobierno, comparara con el 19, hubo mejorías y reducción de la pobreza en el campo. Hoy está aumentando la pobreza en el campo y a nivel nacional, y se han perdido 60.000 empleos en el campo. Te quiero hacer un Entonces, paréntesis, hay una César. responsabilidad en una política económica, determinadas Te, medidas. Ujú. sí, te quiero hacer un paréntesis antes de entrar a las medidas que han anunciado. Te quiero hacer un paréntesis, porque este es un tema que se ha venido abordando cada vez con mayor nivel, digamos, de incidencia. Es decir, el tema de los importadores, el recurso de seguir ampliando esa carretera del importador al país, está claro que ha evolucionado de manera extremada en los últimos 5 años, César. Podríamos, aquí se ha venido hablando, y te lo quiero poner de esta forma, aquí se ha venido hablando que el tema de la competencia en el mercado determina los precios. Y ahora que hablamos de estos volúmenes de importación que han venido creciendo, está claro que los importadores de alguna manera son los que determinan e influyen en los precios que se están manejando en el país, si son accesibles o no accesibles, si sube o crece como se ha venido conociendo en los últimos días. Este tema puntualmente se habla de que en materia de los importadores son en realidad no más de 13 grandes importadores los que están haciendo este negocio. Podríamos al final, César, tener una compilación de más o menos el volumen que hablamos en materia de importación y cuáles son esas empresas que son las que en realidad están haciendo negocio de eso. Bueno, mira, el núcleo más poderoso del empresariado nacional es el grupo importador. Ese fue un grupo que se configuró durante la guerra. Cuando terminó la guerra, lo que conocíamos como oligarquía agroexportadora, cafetalera, algodonera, había transitado hacia el negocio de importación. El algodón desapareció con la guerra prácticamente y el café se redujo enormemente. Cuando terminó el conflicto, ya la economía salvadoreña no era agroexportadora, era una economía sustentada en el comercio, sobre todo importador, y eso despegó. Las importaciones despegaron muchísimo en el gobierno de Sánchez Serén, con perdón, en los gobiernos de Arena. Cristiani comenzó a quitar aranceles, Calderón Sol, etcétera. Fue una política y de daño al agro. Las importaciones son muy grandes en el país. Solo las importaciones de alimentos, de bienes de consumo,
donde el 80% son perecederos, es decir, comida, porque Ujú. la palabra bien de consumo es lo siguiente: leche es un bien de consumo, pero es alimento, y una camisa es un bien de consumo, pero no es un alimento, o unos lentes. Bien, las importaciones de bienes de consumo en el país andan por los eh, cerca de 10.000 millones de dólares. Son las importaciones, tal vez un poquito menos. Eso es increíble. Eso duplica ¿En qué toda la periodos producción es? el año pasado, En un 2023, año, 10.000 millones de dólares. en un año. Pero te estoy hablando de todas las importaciones, ¿verdad? De Ujú. bienes de consumo, de bienes, perdón, estoy hablando de la de bienes de consumo. Hay que sumarle la de maquinaria, la de materia prima, y ya estamos hablando de que las importaciones del país andan cerca de 16.000 millones. Cuando le sumo materia prima, maquinaria, la de bienes de consumo, con perdón, anda como por los 9.000, 8.000, por ahí. 8.000, unos 6.000 materia prima y un poco menos de 2.000 maquinaria. Entonces, las de bienes de consumo son grandísimas. Ese valor importado supera la producción industrial de un año y la producción agrícola de un año en el país. Y el 80% de esos bienes de consumo son perecederos, es decir, son alimentos. ¿De qué estamos hablando? Ujú. De más de 6.000 millones. Pero ya estamos hablando no solo de agrícola y de ganaderos, sino también industriales, porque las importaciones de alimentos también son industriales. Estamos llenos de productos industriales alimenticios. Entonces, eso se ha disparado en este gobierno. Las importaciones han crecido y se ha ampliado mucho el déficit comercial, la diferencia entre exportación e importación. ¿Quiénes son los grandes importadores del país? Importadores en general. Yo puedo mencionar algunos nombres, porque eso no es un delito. Conocemos sus empresas. Por ejemplo, Simán, la familia Mesallado, las plazas comerciales, Poma. Poma tiene dos empresas importadoras de vehículos, de Idea y Star Motor. Y está la otra, que creo que es de los Gil. Y Bukele, la familia Bukele, también es importadora. Son socios de Global Motor, SADCB, que comercializa, distribuye importación de repuestos, accesorios para motocicletas, vehículos automotores, maquinaria. El representante legal es José Emiliano Sedán, y ahí están algunos hermanos de Bukele. También ellos son importadores de insumos para la producción de camisas, pijama y ropa interior a través de Sociedad Colectiva H. Bukele e Hijos y Compañía, así se llama. Tienen Obermé, que es bueno, esa de publicidad. Tienen un consorcio empresarial variado, se llama, de publicidad, textiles, farmacéuticos, bebidas y automotores. Aquí no se producen automotores. Están en laboratorio en Calmo. Ahí hay importación, manufactura. También hermanos Bukele e hijos SADCB, vinculado a la industria textil y confección de prendas de vestir. También almacenes y camisería Norma. Ahí tienen acciones algunos hermanos y familiares. Ujú. Eh, el capital estaba en 1.7 millones de dólares en el 2002. No se puede comparar. No tengo datos más recientes. No se puede comparar con los oligarcas, pero son grandes. Tiene tienda de calzado también, Cámara Store. Está metido en editécnica, en edificaciones técnicas y arquitectónicas. Conserva SADCB, empresa de bienes raíces. Bueno, en fin. Ian Licker, el que fue ministro de Agricultura, tiene 5 empresas. Nosotros le identificamos en una investigación que hicimos. Una de ellas es importadora de alimentos. Parece que era de lo que traía alimentos. 4 empresas, con perdón, tiene de lo que traía alimentos de Sinaloa. ¿Cómo se llama esa empresa? Anliker SADCB, dedicada al almacenamiento y limpieza de granos básicos, especialmente maíz para la industria. Y tiene central avícola SADCB, crianza de engorde y venta de pollo a nivel nacional, granja. Y nutrición planificada SADCB, que fabrica núcleos y premezcla de vitamínicos y minerales. Y tiene una finca en Zapotitán, que produce arroz, etcétera. Y están vinculados al negocio de importación. Entonces, eh, estos sectores se benefician. Es decir, si aquí, por ejemplo, disminuye la producción de maíz, ¿quién pierde? Pues la gente, la familia campesina, la cooperativa. ¿Qué rico produce maíz? Eso no es una producción de rico, ni el frijol. Si eso se desploma y entonces viene maíz de otro sitio, no lo puede traer un microempresario.
¿Qué microempresario pequeño va a traer arroz de Vietnam o Ujú, maíz de Estados Unidos? Entonces, estos son los grandes importadores. Por eso, la política de Arena fue de golpear el agro y favorecer al grupo importador. Y en esa lógica entró la estabilidad cambiaria de 8 años, del 92 al 2000, en un dólar ujú, barato a 8.70, favorece al importador. La dolarización, que ya no hay devaluación, no afecta a los importadores. TLC con México, TLC con Estados Unidos, con Chile, con la Unión Europea, SACA, etcétera, con Colombia, con Taiwán. Y cuando llegue el frente, se elaboran políticas de desarrollo del agro y se vinculó el agro a las compras públicas a través del vaso de leche, de la alimentación ujú. escolar, como se vincularon los paquetes agrícolas, los paquetes escolares. Y hubo mejoría en la actividad agropecuaria, en la producción. Ahora tenemos este grupo empresarial apoyado por la oligarquía que favorece al negocio de importación. Cuando uno ve lo que está diciendo Bukele, no es vamos a levantar la producción. Todo lo que está diciendo es quitar aranceles, ¿verdad? Está hablando de quitar aranceles, pero el Sí. arancel se le cobra a un producto que viene de fuera. Es decir, le va a quitar el arancel a la carne. Bueno, entonces habrá más carne, pero también ahí está cometiendo errores, que lo podemos ir aclarando, porque está hablando de aranceles a productos que ya no lo tienen. Ujú. Entonces, no es Eh, vamos a en subsidiar materia, a los productores, por sí. ejemplo, que están pidiendo subsidios de $300 para producir maíz y frijol. No, no está hablando de eso. Al contrario, Ajá, hay otro dato, siempre con este tema del importador para cerrar, César. Hemos conocido sí, datos, por ejemplo, yo estuve conversando con productores de la zona de Opico y te decían ellos que, por ejemplo, ellos venden la caja de mangos, el ciento de mangos, al Super Selectos. Pero el Super Selectos le dice se la compra en $20 la caja y esa caja de mangos a ellos les cuesta más, pero no tienen otra opción más que vendérsela porque él se las compra por volumen. Y entonces esta es otra manera que utilizan estas mismas grandes empresas, pero lo hacen con el pequeño productor, con el que no tiene posibilidades en realidad de negociar los precios, ni siquiera sacar la ganancia que debería sacar. Y esto sucede en verduras, en frutas y en todo tipo de productos que termina quedando en manos de estas, digamos, grandes corporaciones que se meten en la importación y también aprovechan ese poco recurso de producción que queda, pero a los precios que ellos ponen. correcto. Es que aquí los pequeños productores, por ejemplo, los de maíz y frijol, le venden a los coyotes, a los intermediarios. Llegan ahí a la finca y compran. Algunos venden, pueden vender en el mercado, pero muy poco. Venden en las comunidades donde viven, algunas hortalizas, algunas frutas, si producen fruta, que no es mucho, y sobre todo los granos básicos, sobre todo maíz y frijol. Entonces llega el camionero, da un precio bajo y lo vende caro en la ciudad. Ahora, aquí había una institución que hacía de intermediaria, que era el IRA, el Instituto Regulador de Abastecimiento, que Uh había -huh, sido creado durante los gobiernos militares. Y Arena lo cerró. Al cerrarlo, el IRA comercializaba alrededor del 30% de los granos básicos y también compraba leche y otros productos agroindustriales, etcétera. Y le decía al productor, tienes un precio de garantía, te permite una rentabilidad y voy a vender barato en la ciudad. Y no tenía que tener pérdida, no tiene que tener pérdida, porque si tú estás comprando, ¿qué es lo que hace el intermediario? Que compra, digamos, a $15 el quintal de maíz y lo vende a 30. Bueno, el IRA lo compraba, lo podía comprar a 20 y venderlo a 25. uh Todavía -huh. tenía un margen para cubrir el gasto de funcionamiento. Entonces le daba un buen precio al productor y a quien compraba en el mercado le daba un buen precio, pero golpeaba al comerciante. El IRA nunca logró el 100%, pero tenía un papel. Arena lo cierra. Ok, el Frente no logró resolver en sus 10 años el tema de la comercialización, porque es caro también crear un sistema de comercialización, pero apoyó la producción. Acuérdate de los títulos de propiedad, el crédito a tasa de interés subsidiada y de todo lo que hemos señalado de los programas, los paquetes agrícolas, etcétera. Ahora con Bukele se vuelve al esquema impuesto, porque ahora él dio una declaración de ayer donde hablaba de unos
una especie como de mercado que van a crear. Ahí donde estaba el Sí, Citral, dice que van centro a de mercar, abastos. centro de Centro de abasto. abastos le Pero, llaman. pero es una infraestructura creada por el Estado para que entren privados, Ujú. para que entren privados. Es como un mercado. El mercado lo hace la alcaldía y llegan privados. Solo que en el mercado hay pequeños, son pequeños comerciantes. Aquí no. Aquí lo que van a entrar son grandes comerciantes, incluyendo los importadores, y no es tanto para comprar la producción nacional, porque no hay apoyo a la producción nacional. Si la compran, va a ser a precio de miseria. Para vender la cara ahí, es fortalecer de nuevo a los comerciantes, los vinculados al mercado interno y a las importaciones, que son los mismos. Y es probable, ya esto es conjetura, pero tenemos derecho a hacer conjetura ante un gobierno que no es transparente, porque aquí tenemos un gobierno que no es transparente, por lo tanto, tenemos que ver cómo averiguamos las cosas. Podría Ujú. ser que ahí estén metido gente vinculada al régimen en ese negocio, que se estén metiendo en ese negocio. Sí, Ahora, ¿de dónde va a sacar el aquí dinero el gobierno para eso? Para crear esa infraestructura. Si el gobierno está en bancarrota, podrá vamos crear a ver, una que otra. pero Ajá, te quiero, para pasar a este tema ya de las medidas. Eh, sí, sabemos que la primera medida, si podríamos llamarle medida, César, que se anunció en la cadena es ir a perseguir a aquellos que están de manera ilegal induciendo precios que están afectando, digamos, la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a esos productos. Eso fue lo primero que se anunció en la cadena nacional. No pasó nada, César. O sea, no hemos visto que haya investigaciones, que haya empresas capturadas, personas capturadas, mayoristas o importadores que estén especulando con el precio. No pasó nada. Solo fue el anuncio y de hecho Bukele dijo que al día siguiente la gente podía ir al mercado y le iban a dar 10 tomates por $1. Así de puntual fue en la declaración de la cadena y eso no pasó. Al contrario, los productos siguieron todavía, el alza de los precios siguió. Ayer escuchamos dos nuevas medidas. Una, el tema de los aranceles. 116 productos que según lo que en la declaración de Bukele, esos 116 productos están en la canasta básica ampliada. Quiero que nos comentes un poco eso sobre la canasta básica ampliada y qué tanto puede impactar de verdad esto en el precio, en el valor y en el costo que tiene. Y segundo, habló de los centros de abasto que en teoría vienen a replicar el modelo de empresas que el régimen Bukele ha instalado como la constructora El Salvador, que es una empresa que se instala con recursos públicos, pero que termina siendo administrada por una sociedad anónima, es decir, SADCB, un grupo que no se conoce quiénes son los dueños, no se sabe quiénes son los accionistas, pero maneja millones de dólares que han sido recursos públicos puestos en función de esto. Este es el modelo del que se habla que se va a instalar en este formato de los centros de abasto. Sobre estos dos temas, César, los 116 productos primero. ok, vamos a ver. Primero, con respecto a lo que tú dijiste, porque ha hecho una comparación muy correcta. Primero amenaza a los comerciantes y a los importadores, ¿verdad? Uh Y -huh. luego dice, vamos a quitar aranceles que favorece a los importadores. Pero primero los amenazó. Esto es una cuestión, yo no soy abogado, pero tengo entendido que si él tiene información de que esos importadores hacen todo eso y los comerciantes, debió poner un aviso a la fiscalía y la fiscalía en ese término, bueno, dijo los productos de la canasta básica ampliada. Eso quiere decir que según el presidente de la República, lo que él entiende por canasta básica ampliada es que está integrada por productos. Todo lo de lo canasta básica ampliada es producto. Entonces ya está equivocado. ¿Qué es la canasta básica ampliada? Vamos a ver. Primero nosotros tenemos la canasta básica alimentaria. Este es el primer concepto, canasta básica alimentaria, que son 22 productos del área urbana y 15 del área rural. Digo 15 porque no ponen el pan francés en el campo, ni las verduras que son 6, porque se parte de que el campesino la tiene. Un error. Te voy a mencionar los productos que integran la canasta básica alimentaria. Pan francés, tortilla, arroz,
carne de res, cerdo y ave, aceite, margarina y vegetal, huevo, leche fluida, naranja, plátano y guineo, o sea, 3 frutas, frijoles y 6 verduras, papa, cebolla, chile, tomate, whisky, repollo y luego está el azúcar. Tú lo sumas y te da 22. Eso es lo que se llama canasta básica alimentaria. El presidente de la República debería manejar eso. Ese es el concepto de la Oficina Nacional de Estadística y Censo. Y la familia que no cubre esto está en pobreza extrema. Para eso sirve esto. Ahora, cuando se dice ampliada, no es a estos 22 productos sumarle otros. No. Ampliada es multiplicar este valor, que son $257 en este momento, por 2 y llegamos a 514. ¿Y para qué es el resto del dinero? Si la multiplico por 2, ¿qué es lo que integra la ampliada? Integra la vivienda, hay que tener vivienda, hay que pagar vivienda para no ser pobre, los vestuarios y 5 servicios: salud, educación, transporte, energía y agua. No incluye el teléfono. Entonces, tenemos una canasta de alimentos y cuando tú la multiplicas por 2, el concepto es canasta ampliada o costo de la vida. Es lo mismo que la palabra costo de la vida, que está en la Constitución, en el artículo 36. Cuando tú lees el costo de la vida y está en el Código de Trabajo, es alimento, vestuario, vivienda, servicio. Entonces, ¿para qué sirve la canasta básica alimentaria? Para medir la pobreza extrema. ¿Para qué sirve la ampliada? Que incluye la alimentaria, más lo otro, para medir la pobreza relativa. La familia que no cubre la canasta de alimentos, ni la de alimentos, absoluta. El concepto de la Oficina de Estadística y Censo es absoluta. Y la familia que cubre los alimentos, los 22 productos con su ingreso, come esos 22. Alimenticio no es un bien de consumo. La energía no es un producto, es un servicio. El agua es un servicio. El transporte es un servicio. No es comida, no es alimento. Bien, entonces, incluso la ropa. Entonces, vamos a ver, le va a quitar el impuesto, el arancel a la canasta básica ampliada. Ok, entonces, cuando yo oigo eso, yo entiendo que él quiere decir que le va a quitar el impuesto a las viviendas importadas, porque el arancel es un impuesto a un producto que viene del exterior. Entonces, aquí hay un barco que llega de un país y en la aduana, ahí en el puerto, saca una casa, una vivienda, porque alguien compró una vivienda y la trajeron en un barco y paga un arancel. Bukele se lo va a quitar. Eso es lo que ha dicho, porque la palabra ampliada incluye la vivienda. Cuando yo me monto en un bus y pago a un bus, según él, yo estoy pagando un arancel, pero el arancel es sobre un producto importado y el bus es un servicio de un servicio interno. Cuando me llega el recibo de agua, yo no pago arancel, yo estoy pagando la tarifa de agua, de ANDA. Cuando me llega la tarifa de energía, le estoy pagando a la empresa distribuidora. Eso no es importación. Entonces, ¿cómo fue que a él no le aclararon que la palabra ampliada no era más producto, sino la casa, los servicios, la ropa? Bueno, la ropa son productos, pero no son alimentos. Es una confusión. Y para colmo, lo dijo el día 15 y lo repitió el jueves, ayer. Nadie lo corrigió. Ok, ahora quedémonos en los alimentos, la canasta alimentaria. Resulta que esos productos no tienen arancel. Vamos a ver, la tortilla tiene arancel. La tortilla viene de fuera. La tortilla es un producto nacional. La canasta básica no incluye el maíz, incluye la tortilla, no es el maíz. Yo estoy seguro que el presidente no sabe que el maíz no es de la canasta básica. Es la tortilla. El pan francés se hace aquí. El azúcar. Aquí se importa azúcar. Bueno, no sé, tal vez los ricos, pero aquí la producción de azúcar, una parte va al mercado interno y otra parte se exporta. Aquí se produce tanta azúcar que más del 60% se exporta. Allá tiene 3 que no vienen de fuera. Los otros, ¿de dónde viene la leche fluida? Viene de Centroamérica. Aquí hay leche hasta de Costa Rica. ¿Eso paga arancel? No tenemos TLC con Centroamérica. ¿De dónde vienen la papa, cebolla, chile, tomate, guaquil y repollo? De Guatemala. Eso 25% de estos alimentos viene de países con los que hay tratados de libre comercio. ¿Cuáles son?
Centroamérica, Estados Unidos y México. Hay TLC con Colombia, pero de Colombia no viene tanto esto, viene más el café, etcétera. Hay TLC con República Dominicana, pero República Dominicana no vende nada de esto aquí. Tenemos TLC con Chile. De Chile no está viniendo esto, está viniendo vino, etcétera. Tenemos TLC con Europa. Ni Europa vende nada de eso aquí. Aquí tú ves frijoles europeos. Entonces, No. y si hubiera europeo, no paga impuestos. Tenemos 20 años casi de TLC con Estados Unidos, 18. A los 10 años las hortalizas se le quitaron los impuestos. Entonces, él le está quitando arancel a lo que ya no tiene. Pero hay otra cosa peor, que en el año 2022 dijo que le iba a quitar aranceles a 22 productos, que eran estos. Y Otra se le vez, aclaró que ya no estaban. Y eso que aprobó en el 22, que según él, ahora está diciendo, pero si está aprobado ya. Entonces, esto es impresionante. Yo lo que creo es que lo que está haciendo es diciéndole al país, mire, aquí hay un presidente que habla. Aquí todo está caro, pero yo salgo a poner orden. Primero acuso a aquellos. mm, Luego prometo que esto va a mejorar, quitándole los aranceles. Vive de promesa, vive de una ilusión, vendiéndole ilusión a la gente. Luego dijo que ahora son 116 productos. Bueno, yo no sé cuál es el resto. Solo falta con que me diga que los zapatos van a entrar sin aranceles porque están caros, pero es que nosotros en esos TLC, ya lo que viene de fuera, el arancel le da al gobierno el 4% de sus ingresos. $96 de cada 100 que el gobierno recauda viene del IVA, de la renta, de las contribuciones para el FOVIAL, para el FOSALUD. No, los aranceles no tienen peso en la economía nacional, porque hubo una degradación arancelaria en el gobierno de Cristiani. Cristiani bajó los aranceles de 230% a 50, luego a 30. Calderón solo bajó a 20. Llegó Paco Flores, lo hizo cero, con el TLC con Chile, México, Estados Unidos, luego saca con Europa. Y no es que no haya aranceles. Sí, si tú traes carne de Argentina, la carne tiene un arancel de 40%. Le va a quitarle el arancel a la carne argentina, que se lo quite. No va a entrar, porque no va a competir con la de Nicaragua que está al doblar de la esquina, ni con la sí, de Estados Unidos que está subsidiada. No va a entrar. Entonces, esto no tiene ningún sentido. No sé cuáles son los otros, porque habla de 116, pero debe ser más o 116. menos lo mismo. Ahora, Ujú. si alguno de esos, porque hay que conocerlo, tienen aranceles y se lo va a quitar, entonces lo que va a venir es una avalancha de importación, ¿verdad? Y fíjate lo que dijo, yo tengo entre comillas lo que dijo, que lo copié, porque escuché el discurso. Dijo, quitaremos todos los aranceles a un total de 116 productos alimenticios. Vamos a apostarle a la seguridad alimentaria y es por eso que los aranceles cero son por 10 años. ¿Cómo tú le vas a apostar a la seguridad alimentaria? Fomentando importación. El arancel es un impuesto que se le cobra a un producto del exterior y tiene varios impactos en la economía. Cuando tú lo subes, si el gobierno sube el arancel, el producto del exterior entra caro y se protege la producción nacional. ¿Qué quiere un Ujú. productor de arroz? Que aquí no haya arroz de fuera, ¿verdad? ¿Cómo lo protege? Poniéndole un impuesto alto al arroz que viene de fuera. Uno de esos impuestos es el arancel. Ok, pero lo comercial se liberalizó al arroz. Pero y el Estado pierde ingresos, tiene un efecto financiero. Y eh, si lo sube, el Estado puede conseguir dinero si la importación sigue, pero hay un efecto de protección. Y el que viene de fuera sube de precio, entonces afecta el consumo. Y la gente puede decir, voy a sustituir este producto importado por uno nacional, tiene un efecto de sustitución. El arancel tiene 7 efectos en la economía. Estoy mencionando algunos. Uno de ellos es proteger. Entonces, por ejemplo, cuando aquí se desarrolló la industria en el marco de los 60, sobre todo, hubo una industrialización que comenzó antes, pero se desarrolla. Esa industria nacional estaba protegida por altos aranceles. Es toda Centroamérica. De manera concluyente, esta medida de los aranceles beneficia a la gente que está pagando más en este momento por el whisky, el tomate, la cebolla, que ya no le alcanza el dinero. ¿Tiene alguna conexión? ¿Puede generarle algún valor agregado? ¿O simple y sencillamente es un tema que no va a pasar de ser un anuncio bonito, digamos?
eso no pasa de ser un anuncio como fue en el 2022. En el 2022 dijo que se le iban a quitar a 22 productos. ¿Qué pasó? Que todo siguió poniéndose caro. Ahora tenemos un encarecimiento, pero ese encarecimiento no es por el arancel. Si están caras las verduras que vienen de Guatemala, no es porque paguen un arancel, es porque en el mundo los costos de producción a nivel internacional han crecido y de comercialización. Los insumos agrícolas están caros, ¿verdad? Hay una crisis internacional, una problemática internacional que ha afectado los Ok, costos a nivel internacional. Y los combustibles están caros, de manera que un camionero que trae un producto de Guatemala, si la gasolina es más cara, o digamos el diésel, entonces lo vende más caro en el mercado. No es por bien. arancel, el arancel no existe, de manera que eso no tiene impacto. Ahora, habría Va, que ver los otros productos agrícolas, a los insumos, pero ¿qué insumos van a traer sulfato de amonio? Compre sulfato de amonio, urea y todo eso. Necesito que me den crédito, asistencia técnica, tierra, que me den apoyo. Y las medidas que está tomando no son de levantar la producción, sino de generarle competencia de importación. Entonces esa medida no tiene ningún sentido. Y los mercados que está diciendo que va a crear no es para darle buen precio al producto nacional. Es que mira, no tiene nada que ver con el problema. Ahora, los precios llegará un momento que se estabilizarán, ¿verdad? Se van a estabilizar. A mí me están dando dos tomates por $1 aquí en la colonia donde yo vivo. Yo espero que no me den ajá, uno, ¿verdad? Porque también hay un ajá, límite por el lado del consumo. Entonces, llegará un momento donde no van a bajar, pero se estabilizan. Pero como va a seguir el problema, vendrá otro problema más adelante por la caída de la producción. Si se estabiliza, no será por la medida del gobierno, será por una bien, regulación propia del mercado, porque la demanda nacional es menor que el que había en diciembre. sí. ¿Qué pasa ahora con la otra Sí, medida, César? Porque dice, este habló de varias medidas, en realidad nunca termina de aterrizar Bukele con sus fases y todo su esquema de cómo anuncia este tipo de operaciones. Pero la otra medida estaba pensada en crear los centros de abasto, pero los va a manejar privados. Y como te decía, el modelo es similar a la constructora El Salvador. ¿De qué estamos hablando? Otra empresa del formato Bukele SADCB que no vamos a saber quién es el responsable, quiénes son los accionistas, quiénes se quedan con ese dinero, quiénes hacen el negocio, pero va a ser apoyada y financiada con recursos públicos. lo Más o entiendo como mercado, donde entran privados, pero ahí no van a entrar chiquitos, porque no estoy hablando de un mercado de una alcaldía. De hecho, dijo que los centros de abasto lo van a cerrar, que eso no, ¿qué es lo que están vendiendo ahí? ¿De dónde están sacando los productos que están vendiendo? Hay un comentario por ahí de que están extorsionando. Incluso parece que hay un comunicado. Voy a tratar de buscarlo. Esto es delicado. Producto comerciante para regalar, para vendérselo barato a la gente. Vamos a ver. Pero el gobierno no tiene suficientes recursos para estar garantizando venta de comida barata. El Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto chiquito de 70 y pico de millones y el 80% del dinero se va en gasto corriente, salario, etcétera. Y la demanda de alimento aquí es de 6 millones de gente. Entonces, eso no sirve, más que para mitigar algo en una colonia. Pero dijo que lo va a cerrar y van a abrir esto. Ok, montan una infraestructura y ¿quiénes van a entrar ahí? Bueno, pueden entrar grandes comerciantes, se instalan ahí. ¿Y qué hacen ahí? Traen productos de fuera para venderle a la gente. Si Calleja se mete ahí, ¿qué es lo que va a traer? Productos de fuera. Y si compran a los productores nacionales, ya sabemos qué es. Comprarle a bajo precio y venderlo ahí. ¿Qué cambia eso? Porque otra cosa es crear un centro del Estado, que el Estado compre barato a los productores, caro, a buen precio, mejor dicho, y venda barato al pueblo. Pero ya dijo que no es el Estado, es un negocio privado, entonces es un negocio basado en la ganancia. Eso no sirve de nada. Eso es más comercio, con producto barato importado y asfixiando a los productores nacionales. Cada vez más complicado con el tema de la falta de apoyo, todos los datos que yo di, que eso no lo revierte. Lo menos. otro es, lo otro es, ¿y cuánto va a crear? ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Y no están quebrados. No acaban de despedir 300 personas del Ministerio de Cultura.
No acaban de decidir un recorte de unos 195 millones a los ministerios. Si están recortando los presupuestos del Estado, ¿de dónde que van a sacar el dinero para construir esa infraestructura? Porque ellos le prometieron 4 sedes a la UES y no hay ninguna. Prometieron reparar 1.000 escuelas por año. ¿Cuántas han reparado? Es decir, de promesa han vivido. A lo mejor hacen uno como fachada ahí pues, donde estaba el Citrán y crean un mercado ya de privados. ¿Y a ti de qué te sirve? Eso. ¿Y a mí de qué me sirve? ¿Y al productor de qué le sirve? Ya sabemos. Ahí están los supermercados. Si yo quiero comprar tomate, puedo ir al supermercado de Calleja. ¿Pero de qué me sirve? O la tienda que está por mi casa. Aquí de lo que se trata es de levantar la producción nacional. Si no se levanta la producción, va a seguir aumentando el desempleo en el campo, la emigración hacia la ciudad, la emigración hacia el exterior, las importaciones, la dependencia de importaciones, mientras haya dólares para importar. Porque, ojo, las reservas monetarias están cayendo. Tanta importación y este año las exportaciones han caído 5.7 hasta mayo. La entrada de dólares es menor que la salida en general. Las remesas solo han crecido 1.8. Tiene problemas para conseguir deuda externa vía bono, para meterle dólares al país. Entonces, eh, si sigue fomentando importaciones, puede llegar un momento donde ya no haya suficiente divisa para importar y como la producción está por el suelo, lo que va a venir es escasez y hambruna. Nosotros no podemos vivir de un modelo importador. Los países industrializados, Estados Unidos, Japón, los países europeos, garantizan su comida, y por eso subsidian su actividad agropecuaria y agroindustrial. Tú no vas a meter en Estados Unidos una libra de frijol porque está subsidiado. Tú no vas a vender en Estados Unidos arroz porque está subsidiado. Y tienen derecho. Entonces, depender de la comida Y ajena además un es muy subsidio, grave. y además es un subsidio casi con cobertura total que tienen los productores en estos países, sobre todo en Estados Unidos. Claro, y en Europa, y un subsidio que cubre un porcentaje altísimo del costo. Y con esos países fue que firmamos TLC para que nos metieran el arroz aquí, una cuota, sin arancel, para que metieran aquí esos productos sin arancel. Entonces, es una agricultura que está en una situación muy difícil y la lógica del gobierno es comercial importadora, no es productora, no es de producción, sino de comercio. Y en el comercio lo que se mueve es la ganancia de los comerciantes, que como tú dices, además, ¿quién se mete con eso? Con esa ganancia. Él amenazó, se va a meter con Calleja. No se sostiene. Si este gobierno se pelea con los grupos importadores, Bukele se derrumba en un mes. Hombre, a Bukele lo sostienen ellos. La oligarquía que cayó a los canales de televisión, cayó a los medios de prensa, le cerró la boca a FUSADE, a la NEA, a los gremios, y están apoyando a Bukele. Se pasaron 10 años atacando al gobierno del frente, a los gobiernos, y hoy no atacan a Bukele. Entonces, ese es su sostén, es de esos grupos de poder económico. Y yo creo que por ahí es que va la cosa, seguir apoyando a esos sectores que sin duda van a respaldar la medida. ¿Qué ha dicho la NE? La NE ha dicho el Estado interventor, o Fusadi ha dicho el Estado interventor, socialista. Nada. Él fue que se inventó que lo estaban comparando con China, se lo inventó él, y que lo estaban comparando con Fidel Castro y con Sí. Chávez. Claro, él se da un caché comparándose con ese tipo de gente, de mandatarios de tallas internacionales. Pero él no es Chávez ni es Fidel Castro. Chávez creó en Venezuela muchísimos mercados populares que todavía están funcionando, donde llega la gente a comprar y venden los productores y son del Estado, no son, que es la operación, ellos le llaman la misión barrio adentro. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que hay es expropiación de tierra. Eso es lo que están haciendo. Tierra que estaban para producir granos básicos, hoy hay cárceles. Están expropiando, asfixiando al campesinado. Y ahí están todos los datos. Entonces, que no se compare con esos mandatarios. Él es un mandatario Siendo esto, de derecha y aplicando política neoliberal de favorecer el mercado. No es siendo intervención estas estatal. medidas, César, viendo estas medidas, que son las que
básicamente no hay más que hablar en materia económica. No hay plan, no hay estrategia, no hay políticas públicas, no, ni siquiera han nombrado un ministro de Agricultura, papá. Y los ministros que están de Economía, el de Obras Públicas, ya básicamente lo que hicieron es extenderles el tiempo y son los que han quedado. Entonces, si estas tres medidas son las que hemos visto, ¿de qué estamos hablando en materia del tema económico? O sea, primero, la gente en realidad a qué se va a enfrentar, tomando en cuenta que esto que hemos visto no va a resolver el problema de los costos, del alza de los productos. Y luego en materia económica, ¿a qué se está enfrentando el país si estas son digamos, las rutas que como país estamos avanzando? Porque fuera de esto, si quieres, en materia económica, lo que podríamos adicionar es el Bitcoin, pero tampoco el Bitcoin fue una medida que contribuyera a modificar estos temas. Ahora medianamente se ha hablado algo sobre las remesas, no está claro de qué se está hablando en materia de remesas, pero bueno, si esto no funciona, César, ¿en qué dirección es que vamos o en qué dirección deberíamos ir? Así de manera muy breve. Bueno, la dirección que vamos es, creo que muy negativa. Va a seguir cayendo la agricultura, la producción industrial, que están cayendo, las dos. Se va a seguir fortaleciendo una economía comercial, importadora, y eso va a generar presión a las divisas. Y eso puede reventar en los próximos años. Ese modelo puede tener problemas. Llegar a un momento en que sostener las importaciones va a ser difícil. Lo segundo es el endeudamiento. Sigue creciendo la deuda pública. Ya está cerca de 31.000 millones de dólares con la deuda de pensión. Ese es lo otro. A propósito, el subsidio que querían los productores de maíz frijol era de $300 por manzana. Si tú lo multiplicas por 400.000 ellos, eso daba 120 millones de dólares. No lo dieron, pero gastaron 365 millones en el Bitcoin, que no existe, ¿verdad? Eso daba para un subsidio de 4 años, de 3 años, a la agricultura, solo a esos rubros. Bien, entonces, el, el, los precios seguirán altos, no hay mejoría salarial, no creo que estén pensando en subir los salarios de nadie. Lo de las pensiones ya estuvo, la reforma que hicieron, aquí no va a mejorar la pensión de nadie, están agarrando el dinero, crece la deuda pública y están aplicando ya un programa de ajuste. Ya lo están haciendo, están recortando el gasto público en muchísimas áreas. El presupuesto no lo pueden ejecutar y recortan el gasto. En realidad, él prometió medida amarga y, digamos, ha sido sincero en eso. Porque cuando te pidió 300 dijo, ustedes lo pidieron. Lo dijo en un Twitter. Ahí va la medicina amarga que ustedes aprobaron. Y echó 300 del ministerio. Y me parece que todo va a seguir embrionando desde los intereses de las mayorías, incluyendo los sectores medios. La mayoría de la población es de sectores bajos, ingresos bajos y ingresos medios. Eh, los ricos no tienen problema, la gente que vive bien, pero eso es una minoría. Entonces va a seguir la problemática de un dinero que no alcanza, todo caro, se pueden estabilizar un poquito algunos precios, pero el dinero no alcanza, no le van a mejorar el ingreso a nadie. Y la finanza pública están en bancarrota y van a tratar de llegar a fin de año contrayendo el gasto. ¿Pero qué significa contraer el gasto? Ya se está hablando de que van a despedir en el Ministerio de Educación. Yo creo que sí, porque si le están quitando 60 millones de salario y poniendo 90 millones de indemnización, es porque van a despedir 5.000 maestros. También están reduciendo en salud. Entonces los servicios se van a seguir deteriorando. En un país donde se deteriora la agricultura, la industria, los servicios, ¿qué es lo que aumenta? Los problemas sociales, la miseria y la inmigración, las difamaciones, un presidente que siempre habla como un bribón histérico, porque así habla, perdóname la palabra, pero es mi apreciación. Entonces, este país no va por buen camino. Ahora, en síntesis, Franklin, siento que la economía va a seguir empeorando y las condiciones de vida de la población. ¿Qué es lo que está fallando en concreto? El gobierno no sabe qué hacer, el problema económico es demasiado grande para poderlo atender, o estamos
frente a una situación y a una realidad que no podemos enfrentar como país, o simple y sencillamente se está privilegiando a un grupo en función del detrimento del resto de la población? ¿Qué es lo que está sobre la mesa? ¿Qué es lo que alcanzas a ver tú? Porque muchos decían, ¿verdad? El problema económico va a ser tan fácil como resolverlo como lo fue la seguridad. Pero ya estamos viendo que las cosas no suenan así en la práctica. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que hay dos cosas, más o menos tú lo has mencionado. Una es la naturaleza del gobierno. Este es un gobierno de un clan empresarial familiar, aliado de otros sectores empresariales y con el apoyo de los grupos de poder económico más poderosos del país. Ok, entonces está en función de ello y son sobre todo empresarios vinculados a la esfera de servicio, sobre todo al comercio, pero también en otras esferas de servicio. Entonces no puede tener una naturaleza pro campesinado, microempresario, no, no va por ahí. Y la mano de obra, toda esa población, la tarea es, para Bukele, su tarea es que voten por él, pero no es para gobernar para ellos. Ok. Y lo otro es que sí creo que también hay una gran incapacidad, porque cuando tú ves el gabinete, también se mezcla eso. El viceministro de Agricultura es un especialista en diseño gráfico. Ese es el dato que yo tengo. El ministro no sé ni quién es. El que está en el Banco Central, una persona totalmente opaca, aunque el Banco Central no tiene mucha función. Entonces se ve un gabinete muy mediocre. Y el propio presidente, si tú tienes un presidente que no sabe qué es la canasta básica ampliada, porque realmente no sabe, y no se sabe todo en la vida, ¿verdad? No todo se sabe, no todo lo podemos saber, pero el presidente de la República debería saber qué es la canasta básica alimentaria y qué es la canasta básica ampliada. No debería decir productos de la canasta ampliada, porque ahí lo que entran son servicios, vivienda. Ok, si no lo sabe y no tiene quien se lo aclare, eso te da una idea. Yo a veces he visto también en el presidente dificultades hasta para dividir, cuando son cifras un poquito altas. O sea, yo siento que hay mucha mediocridad en el gobierno, hay mucha mediocridad, pero está el otro problema también. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? No tienen plan de nada, aunque sí tienen un rumbo de acumulación de riqueza. Eso fue lo que dijo el presidente de Ecuador, ¿verdad? Que vino aquí, después dijo que este grupo que está gobernando lo que quiere es acumular riqueza. Algo averiguó. Sí. Aquí no hay acceso a la información pública, hay un montón de indicios de corrupción. Puede ser también. Parte del problema fiscal tiene que ver, podría tener que ver con la corrupción pública. Pero digamos, Sí. démosle esa tarea a la fiscalía, a ver si la fiscalía puede, el Pues no fiscal se ve del mucho, régimen nos no, puede aclarar algo. Yo lo veo no se ve difícil, mucho ¿verdad? en esa, sí, no se ve mucho en esa dirección. Mira, César, por ejemplo, uno mira lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, que también fue producto de la cadena nacional del gobierno, donde dejó claro que sí habían estado utilizando dinero público. No, lo negaron todo el tiempo, eran $14,500, dijo Bukele. Eso hace un volumen. Solo Nuevas Ideas recibió en los 3 años anteriores de la gestión legislativa alrededor de $28,2 millones gastado en asesores, en un país donde no hay dinero, pero sí hay dinero para privilegios y para ese tipo de cosas que tienen que ver con empleos para activistas, para familiares, para extorsionar empleados. Hemos conocido casos dramáticos donde, por ejemplo, una diputada de Nuevas Ideas en Santana está demandada ahí en la fiscalía porque le quitaba la mitad del salario que nominalmente tenía la empleada en la asamblea. Entonces, ese tipo de operaciones corruptas son parte de la dinámica de Nuevas Ideas y parece que ahí no hay fiscal, no hay corte de cuentas que investigue, no hay ni Sí. siquiera, bueno, lo que se inventaron fue un plan de 5,000 becas y resuelto el problema. O sea, repartir el dinero que no es de ellos para venderse como héroes. Eso es lo que A ver si vemos, lo pero la ejecutan. agenda económica Pero no. te voy a decir dos cosas a propósito de eso de la Asamblea. Mira, la cantidad de diputados se redujo en un 29%, de 84 a 60
en términos porcentuales es una reducción de 29%. De manera que las plazas pudieron haberse reducido un 29%, los asesores, motoristas, etcétera. Bien, pero fíjate que las plazas eran el año pasado 2.126 plazas en la Asamblea y este año 2.075. Solo son 51 plazas menos, es decir, 2.4% menos. No se redujeron la plaza, prácticamente. Ok. Y de esos 51 de reducción, ¿cuántos diputados hay? De 84 a 60 y 24. Ok. 24 menos. Y mira el gasto de remuneración, ahora de remuneración de la Asamblea Legislativa. El año pasado, 34.3 millones de dólares, 2023. Este año tienen asignado 35.3, un millón más. Ok. Lo otro, lo que dijo el presidente de la Asamblea, de que eran 14.000, bueno, Bukele dijo 14.500, me imagino que él le dijo eso. Y luego la diputada Claudia Ortiz, de manera muy honesta, dijo, yo recibí 20.000, lo cual no es un delito, porque un diputado tiene asesores, tiene un motorista, etcétera. Tiene un asesor económico, tiene asesores jurídicos, ok. Pero si ella recibe 20.000, no es verdad que los de Nuevas Ideas reciben 14.500. Y cuando Bukele, mucho menos el presidente de la Asamblea, cuando Bukele le pregunta a Castro que por qué él dice que ella le metió gol, ahí hay un financiero, el Ministerio de Hacienda es el que presenta el presupuesto a la Asamblea para su aprobación, y dentro de ese presupuesto está el de la Asamblea, ¿verdad? Y ese de la Asamblea, que lo aprueba la Asamblea también, lo conoce Bukele, y Bukele es el que firma el presupuesto nacional que va al diario oficial. De manera que si Bukele no sabía que no eran 14.500, sino más, y si no lo sabía el ministro de Hacienda, entonces, ¿qué hacen en esos cargos? Y si no lo sabía el presidente de la Asamblea Legislativa, que una diputada de un partido de oposición tenía 20.000, cuando él le dijo al presidente que eran 14.500, debería renunciar. Mira, lo que deberían es renunciar. La Asamblea está llena de personas semi-analfabetas o analfabetas funcionales. Ese es el concepto, analfabeto funcional. Ahí salen ideas que son propias de personas que saben leer y escribir, posiblemente, pero que tienen problemas cognitivos. El analfabetismo no es solo, o De mejor dicho, saber leer. ser alfabeto no es solo las 4 operaciones. Hay Sí. algunos que tienen problemas con alguna de esas operaciones. Es también saber razonar. Hay, en lógica, Pero hay tres formas del pensamiento: el concepto, el juicio y el razonamiento. Si usted no maneja concepto con el pensamiento, Bukele no maneja ni sus asesores. Eso da pena, oír un presidente hablando de productos de la canasta ampliada cuando ahí entra el agua y entra la energía, que no son productos y no servicios. Bien, entonces, no son, el transporte no es un producto, es un servicio. sí. Eh, Esa es la realidad que tenemos. Yo creo que sí, hay muchísimo dinero. Sí, sí, si la de Vamos tenía 20.000, la diputada. El resto tenía más, lo de Nuevas Ideas, incluyendo el presidente. Ahora resulta que le despidieron a los asesores, a Claudia, por un revanchismo. Entonces ella sacó un Twitter donde dice que le han despedido. ¿Y ahora qué va a hacer? Tiene derecho, un diputado tiene derecho a tener un asesor. Yo no estoy cuestionando eso. Habría que No, ver, revisar el monto, ¿verdad? Porque imagínate un diputado que va a una comisión de salud y no es médico, ¿por qué no puede tener un asesor? Entonces, no todo el que está en la asamblea tiene las especialidades de profesiones. Pero imagínate, entonces ahora toman esa medida, pero ahí lo que quedó evidenciado fue que mienten todos. Ahí hay mucha eso te iba a mentira, decir. todos están mintiendo, menos la diputada de Mienten Vamos. y solo Ella funcionan, no, ella dijo su verdad. pero bueno, mienten y solo funcionan bajo el esquema de la opacidad. Porque cuando toda la información es reservada, se inventan cualquier cosa para darle carreta a la gente. Francamente, es difícil así. En un país donde la gente ya no tiene ni para comprar un whisky, vemos una realidad que legislativamente, y además una asamblea que hasta hoy, César, hasta hoy, 2 veces ya de estar operando, una discusión sobre el tema económico no han tenido. Han estado discutiendo energía nuclear, ahora aprobaron las becas, pero no están discutiendo sobre los problemas del país. Así las cosas. Bueno, te agradezco, César. Bueno, y van a aprobar quitarle el arancel a la vivienda importada. Bueno, así estamos. Esa es la situación.
Sí, que qué es un producto complicado. de la canasta básica. Ok. César, vamos a darle eh, seguimiento más adelante porque, francamente, bueno, lo que pasa es que no podemos ir más, pues tú lo decías. Aquí lo que nos toca es construir escenarios porque hay muy poca información, no conocemos los planes. Ahora se habla de fases, pero las fases pareciera que solo es humo. No hay una, digamos, información que uno puede evaluar, medir. No tenemos nada de eso. Fuera de frases, digamos, mercadológicamente que son de alguna manera efectivas, no hay en realidad mayor esencia que uno pueda analizar o estudiar. Y entonces por eso es que terminas haciendo una serie de escenarios donde básicamente concluyes en los mismos puntos de llegada, es decir, hay corrupción, hay falta de transparencia, no hay en realidad planificación, estamos improvisando, seguimos bajo la lógica de las ocurrencias. Por ejemplo, hoy me decía Luis Treviño de Campo, yo le decía, estos anuncios que se han venido haciendo, se han reunido con ustedes como productores, han escuchado a alguien. No, me dijo, desde el año pasado no nos reunimos con el tercer ministro de Agricultura que hubo, porque ya el cuarto ni lo vieron. Entonces este gobierno lanza grandes sendos anuncios en materia del área productiva, pero sin reunirse con nadie. Entonces es un poco jodido de lo que te toca crear. Aquí hay que ser medio mago, ¿va? Hay que leer el tarot, las cartas, las manos para ver más o menos por dónde va el país. correcto. Bueno, pero esa es la realidad que tenemos. Complicado, Ese es el rumbo. Sí, sí. complicado. Bueno, No se César, ven luces. Muy bien, te agradezco, te agradezco. Nos quedamos Franklin. hasta acá. Nos quedamos Seguimos en hasta acá, gente. contacto. Seguimos en contacto y gracias por la reflexión, por toda la información que has compartido. Eh, la verdad, si me puedes compartir, César, esos cuadros de cómo ha crecido la importación y cómo ha bajado la producción agrícola, me servirían para poderlos publicar también, para que la gente pueda ver las tablas, digamos, además de escuchar un poco el programa de hoy. Eso sería importante. Yo creo que es un gran aporte seguirle facilitando a la población información objetiva, real, que nos aterrice, porque en realidad la gente también tiene problemas, se queda mucho con el anuncio. Y el anuncio normalmente va cargado de imágenes bonitas, de gente llorando, de niños sonriendo, pero en la práctica eso solo es un spot publicitario, propaganda, es manejo que manipula en realidad la percepción ciudadana. Y por eso es que hay que combatirlo con información real, para que la gente pueda tener un juicio, para que la gente pueda hacer en realidad un análisis, reflexionar eh, con datos, con información objetiva y no solo con imágenes bonitas. Es un poco lo que tratamos de hacer desde estos espacios. Así que si me puedes compartir esa información, César, excelente, ¿verdad? Muy Bueno, gente, bien. Con todo gusto, Franklin. excelente. Bueno, gente, nos quedamos hasta acá. Vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla. Importante, eh, reciba, reciba con la mayor criticidad posible estos anuncios que suenan bonitos, estos anuncios que dicen, ya resolvimos, el país va por aquí, somos en realidad un modelo mundial, la economía y el milagro va caminando. Cuando usted oiga ese tipo de cosas, póngalo en realidad en reserva, en duda, en comparación, en verificación, en análisis. Trate de evaluarlo para que no terminen en realidad burlándose de usted. Ahora hemos visto sobre estos campos, sobre estos temas, tres anuncios de los cuales en teoría el gobierno iba a iniciar el proceso para abordar el tema económico, principalmente con el tema del alza de los precios. Hasta hoy los precios siguen igual y hemos visto ya sendos anuncios, cadenas nacionales, hemos visto de todo, pero ni uno de esos problemas, ni uno de esos anuncios ha impactado de manera correcta en los temas que la gente está demandando. Esto requiere sobre todas las cosas mayores niveles de transparencia, requiere mayor diálogo, requiere que escuchen a los sectores, requiere que se aborden los temas que en realidad se están discutiendo, pero sobre todo requiere que se pongan como prioridad las demandas de las grandes mayorías,
que son quienes hasta hoy no han sido prioridad para este gobierno. Nos quedamos hasta acá. Nuevamente la recomendación, vamos a seguir generando una agenda que contraponga la desinformación y la manipulación. Ese tema en realidad debemos atacarlo duro y esperemos que también ustedes, la comunidad, la gente, pueda también utilizar el recurso de la denuncia para poder dar elementos adicionales a todo este análisis. Es importante escuchar a la población. Ahí es donde se está viendo la verdad. Ahí es donde vamos a conocer en serio de qué estamos hablando. Nos quedamos hasta acá. Gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en una próxima. Abrazos.